Vamos hasta allá, a ver qué hay. Pensé que llegaba hasta ahí, pero no, miren. No, el olor que hay acá. Hay un nido arriba de mi cabeza, ¿no? Oh, ¿por dónde salgo? Oh. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Una serpiente, bro? ¿Qué pasó? ¿Posta? No, bro, pará. Tengo botiquín de primer auxilio acá. En este lugar. Hay una persona que está gritando. Ok. ¿Eh? Tengan cuidado de no filmar lo que es la dependencia policial. No, eso sí. Ninguna casa donde haya gente. Pero más que nada que no graben para el lado de lo policial, porque acá hay un sereno. Sí, nos Por ahí dijo la llega a ver chica. las luces y eso, viste, va a tomarlo a mal. ¿Qué? Sí. Oh. El tren, bro. Gándara. Bueno, buenas noches amigos y amigas. Bienvenidos a una nueva exploración más de Germain Extremo. Así que hoy me encuentro en Gándara, partido de Chascomús, zona sur de Buenos Aires. Un pueblo con alrededor de 60 habitantes. Me había comentado una de las chicas de la pulpería, la única pulpería de acá, que habían acá alrededor de 15 familias. Así que yo calculo que deberían de haber unos 50, 60 personas o habitantes acá en Gándara. Espero no equivocarme. Si hay alguien de Gándara acá, pues no me dejen en los comentarios. Hay unos murciélagos ahí. Es una casa que me atrevo a decir debe tener más de 60, 70 años abandonada. No tengo ni idea de quién era, si era de algún habitante, si era algún comercio. Miren. Y vamos a ver si hago lo posible por acceder. A ver si puedo entrar acá. Hola. Ok. Miren. Acá hay como especie de un pasaje. Así que vamos a ver si puedo ingresar. Oh, miren. Hay una ventana. A ver. Vamos a ver si podemos ingresar. Mire. Una puerta. Hola. Es esto. Hay como especie de cal. No creo que sea del techo. Capaz guardaban acá, almacenaban algún material. Mira. Estoy sorprendido con la cantidad de telarañas que hay acá. Mire. El piso es de madera. Es completamente de madera el piso. Miren, recién estaba acá. Esta es la puerta. Vamos hasta allá. Es como especie de una cocina. ¿A dónde estaba el murciélago que recién estaba
revoloteando por acá. Mira. Gándara. El sabor del verano. Me imagino que eran parte del producto lácteo que vendían acá en la empresa, en la fábrica que ahora está totalmente cerrada, está totalmente vigilada y no se puede acceder. Hay algo entre los... Supongo que son animales o pájaros. ¿Qué es eso? Hay un nido de pájaros ahí. Miren, acá hay otro. Hay otra habitación acá. Es un baño. No, esto sigue. Es enorme. Pensé que llegaba hasta ahí, pero no, miren. Hay un pozo acá. A ver. Vamos. ¡Wow! Miren. ¡Wow! Oh, miren. Ahí está uno. Oh, hay varios. Hay varios murciélagos acá. No. No, el olor que hay acá. Con razón. No. No. ¿Dónde están? Los escucho. No. Hay un nido arriba de mi cabeza, ¿no? Hay un nido de murciélagos arriba de mi cabeza. Wow. Es enorme esto, pero no sé qué es. Quiero salir de acá. Miren. A ver. No, me voy. Vámonos de acá. No. Vámonos. ¿Por dónde salgo? ¿Por dónde salgo? Esto está cerrado en la puerta. ¿Qué? ¿Dónde está la salida? Ay, Ok, vamos. Bueno. Bueno. Dejamos atrás este hermoso caserón abandonado. Repito, si hay alguien de Gándara mirando este video, por favor dejármelo en los comentarios la info de qué realmente era esta enorme casa años atrás. Así que vamos. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Una serpiente, bro? ¿Qué pasó? Me picó. ¿Posta? ¿Posta, Facu? Sí. No, bro. No, bro, pará. ¿Dónde te picó? Ya en la mano. No. Pará. Tengo botiquín de primer auxilio acá. A ver. Tará. No, bro, no juegues con eso, bro. No, bro, me asustaste. ¿Viste eso? Increíble. ¿Dónde me encontraste?
No, bro, me asustaste. Pero pará. Está muerta, ¿no? Sí. ¿Qué fue eso, bro? Fue re turbio, boludo. ¿Qué onda esa risa? Fue muy turbio. Muy turbio. Ah. Qué loco. Miren. Miren este lugar. Bueno, al parecer, no sé, hay una persona que está gritando. O tal vez tenga problemas mentales, pero hay una persona que está gritando. Miren esto. Esto sería, por lo que parece, un galpón viejo, o la vieja estación de Gándara, que ahora vamos a pasar frente a ella. Ahora vamos a pasar frente a la estación de Gándara para que vean la nueva estación. Pero bueno, esto parece ser uno de los viejos galpones de la vieja estación de Gándara. Vamos a continuar. Miren. Obviamente el aviso de no pasar, pero si se dan cuenta, bueno, la puerta está abierta, no hay un aviso de propiedad privada, así que se puede, en teoría, acceder sin problemas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que había? Sí. Miren. Acá, obviamente, por los años ya fue consumido totalmente el suelo de madera de acá. Pero bueno, me imagino que eso es lo que sucede con el pasar de los años. Las cosas se van degradando, descomponiendo, oxidando. En principio pensé que era una casa, pero me terminé dando cuenta que es como parte de un vagón, si no me equivoco. Es un viejo vagón, pero con láminas de... Esto es chapa. ¿Qué fue eso? Eso fue. Así que vamos. Hay una silla acá. Ok. A ver. Siempre bajo la cabeza porque ya en la casa había, seguramente ahora te voy a llevar, Facu, había un nido de murciélago. No. Llegó un momento en donde me asusté No, yo no. porque estaba grabando y empezaban todos. No, yo no voy. Sentía que me estaban persiguiendo. No, yo le tengo pánico. No, me asusté. Yo normalmente no tengo miedo a los murciélagos, pero cuando los escucha, que como que te quieren venir a picar. Miren. Bueno, vamos a atravesar este bosque que nos va a llevar frente a la nueva estación de Gándara. Facu. Miren. Esta es la vieja estación. Parte de lo que es la vieja estación también ahí. Estas son las vías del tren, así que... No, yo ahí no voy. Yo le tengo pánico. Ahora vamos a entrar. No, le tengo fobia, boludo. ¿Había muchos? Muchos. ¿Eran muchos? Muchos. O sea, había uno o dos, pero después... ¿Pero los viste? Los vi, pero después seguí caminando, entré a un cuarto, Sí. Y cuando entré ahí, o sea, miré para todos lados porque sentí que estaban hasta en el piso, así, ¡uii! Por todos lados. No, es la cueva de Batman. Esta sería la nueva estación. Voy a apagar un poco acá la luz para no molestar un poco. Seguimos. Miren. Talleres metalúrgicos de Francisco Alcaide, Martín García 85, Buenos Aires. ¿Qué sería? Un sapo. Una ranita. ¿Está grabando? ¿Eh? No.
Acá voy a mostrarle, creo que se puede mostrar acá, es donde cambian, bueno, está cerrado, no voy a entrar, es donde cambian los rieles de los trenes. Acá viene el operador, presiona la palanca y lo que hace es que cambia los rieles para intercambiar entre los trenes que van de corta distancia y los de larga distancia. Espero estar diciendo lo correcto y no estar diciendo cualquier boludez. ¿Ven? Están esto y acá están todos los que se llaman las cuerdas metálicas que hacen el cambio de riel. Espero estar diciendo lo correcto. Esto no sé si es una especie de, o fue una especie de garita hace años. Me asustaste. No, me asustaste, pensé que era corriente que estaba. ¿Ven? Ferrocarril, aviso al público, es prohibido transitar por las vías. Y ahí está. Gándara. O especie, no, pensé que era una especie de boletería, pero no, está cerrado. O no sé si es, parece también un tanque. Parece un tanque también. Ok. Me encantaría subir la escalera, pero creo que no tenemos tiempo. Pero ahí tienen. Para mí es como una especie de un tanque. Acá vamos a tomar un camino que se ve un poco turbio, que nos va a llevar al lugar que queríamos entrar, pero actualmente está totalmente vigilado con cámaras. Aparte se encuentra enfrente de la comisaría de Gándara, que es la fábrica o ex fábrica de Gándara. He aquí la ex fábrica de Gándara. Ex fábrica de Parmalat, Italia. ¡Hey! Buena. ¿Ah? Claro, que no graben para este lado, ¿sí? ¿Para dónde? ¿Para allá? Palabra de dependencia. Tengan cuidado de no filmar lo que es la dependencia policial. No, eso sí. Ninguna casa donde haya gente, ¿viste? No, eso Por ahí estamos yo sé que claros. ustedes graban acá por el tema de contenido, Claro. por el lugar y eso ya se entiende, ¿viste? Pero más que nada que no graben para el lado de lo policial y que no haya... Acá hay un sereno. Sí, Por nos ahí dijo llega la a ver chica. las luces y eso, ¿viste? Va a tomarlo a mal. Bueno, acá estamos, literal, a todo lo que dan las linternas, en medio de las nada. En medio de la nada. Acá están las líneas del tren. Aquella dirección, igual no se ve nada. Dirección a Alejandro Korn, Constitución. Y en esta dirección, Chascomús. Bueno, acá voy a intentar. No puedo grabar. Es una de las tantas casas que hay acá con habitantes. Pero bueno, no puedo usar la linterna, no puedo iluminar. Así que vamos a continuar con esta exploración. Con los pocos lugares ya que nos quedan por explorar, porque acá tampoco es que hay mucho. El llamativo de acá era el monasterio, que ahora está reconstruido y me parece que acoge está hecho un centro de rehabilitación, y la fábrica que les dije anteriormente, pero no se puede acceder, está totalmente monitoreada. ¿Qué es eso? Bueno, amigos, esta exploración o esta nueva exploración después de un tiempo de abandono del canal, igual no estaba tan abandonado, porque he seguido haciendo en vivos y he seguido subiendo short, pero bueno, ya hacía falta volver con un video largo. Espero le haya gustado esta exploración. Tengo que volver a tomar la rutina del Urbex, porque bueno, la verdad que esto es como cualquier otro deporte, hay que estar siempre practicándolo. Pero bueno, espero le haya gustado. Gracias a todos los que siempre escribieron ahí, volvé Germain al Urbex, así que nada, acá estoy
Espero volver a retomar los videos de cada domingo. Así que nada, lo de siempre, like, me gusta. Igual les dije, si voy a volver, tengo que regresar con mi bro Facu. Así que cualquier cosa también síganlo a él, Facu Sasa. Y nada, nos vemos en el próximo video, que se nos va el tren. Bueno, convencí a mi amigo Facu para que entrara acá. Es un lugar que está plagado de murciélagos. Y él le tiene un poco de pavor a los murciélagos, así que vamos a ver cómo nos va. Por acá, bro, por acá. Ah, bueno, cierto, ahí está la otra puerta. ¿Qué? Sí. Oh, este techo está que se está cayendo. Epa. Cuidado acá. ¿Viste? ¿Qué hay ahí, bro? Ve. ¿Qué habría ahí? Bro, se hundió esto. Había una pileta, algo ahí. Está cerrada. Ojo, acá donde está. Creo que era acá. Sí, era acá. Acá está. Ahí está, bro. Un olor a mierda. Sí. Ahí están, mira. ¿Qué están ahí? No. Ahí están. Y sigue por acá, bro, mira. No, yo le tengo terror. El techo. Sí. Wow. Oh, bro, hasta acá llego. Vamos.